derrame, Señor, esa gloria tuya en cada una de nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro Dios maravilloso, poderoso. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor. Tú eres santo, glorioso, poderoso, Señor. Y queremos bendecirte, Padre, más y más en esta hora, Padre, más y más en este lugar, Señor. Amén. Que alaba, que bendice, Señor. Nuestra alma tiene anhelo por tu presencia. Nuestra alma, Señor maravilloso, necesita, Señor, que tú seas, Señor precioso, que te manifiestes en este lugar, Padre. Y ahora que viene esta palabra tuya, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú obres, Padre, en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor maravilloso, tomes nuestras vidas en tus manos, Señor. Te adoramos, Padre del cielo, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, precioso Dios, por tu amor, misericordia y tu fidelidad. Porque tú, Señor maravilloso, renuevas, restauras y vivificas nuestras vidas, Señor. Queremos mantenernos en tu precioso en tu presencia en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. A ti sea toda la alabanza, todo el reconocimiento, toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, Santo. Aleluya, Padre. Bendícenos, Señor maravilloso. Tomar en tu presencia, Señor, en medio de este lugar. Te amamos, Señor. Queremos estar en este deleite contigo, Señor. Queremos, Padre Santo, encontrarnos contigo, Señor. Y dedicarnos, Señor maravilloso, contigo, Padre. Y que en este tiempo de palabras, Señor, también tú hagas cosas poderosas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Rey amado, en el nombre de Jesucristo, nosotros en esta hora te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Dios. Es un gusto, Señor, una alegría estar en tu presencia y que tú nos recibas, Señor, con esa candidez y el poder que acompaña, Señor, ese amor precioso que tienes por nosotros. Señor, hoy elevamos acción de gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de alabarte, adorarte, de elevar peticiones a ti, Señor, y clamor. Nosotros también, Señor, aprovechamos para orar, Señor, para que tomes el control de todo este tiempo, para que sea tu palabra la que venga, Señor, no la de los hombres, ni, Señor, ni las especulaciones, sino la verdad que viene el día de hoy desde tu corazón, Señor, desde tu trono. Señor, rechazamos todo lo que no es tuyo, todo error y confusión lo rechazamos y todo espíritu maligno que controla esto lo atamos y lo echamos al abismo. Y oramos, Señor, también queremos hacer una petición especial, Señor, para que no permitas que el destructor de naciones dañe nuestro país, Señor, en el nombre de Jesús, y que con tu diestra de justicia poderosa, Señor inigualable, aplaste, Señor, toda pretensión del enemigo, Dios, de deshacer, amado Dios, a esta nación. Y más bien, Señor, que reviertas esto, Señor, y que traigas un avivamiento a nuestro país verdadero, Señor. De arrepentimiento, millones de personas llegando a tus pies y tu poder notorio y tangible en medio de este país, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Libro de Cantar de los Cantares. Capítulo 8. Capítulo 8 de Cantar de los Cantares. Amén. Versículo 5. Vamos a leer del 5 al 9. Amén.
¿Qué título hay allí? El poder del amor. El poder del amor. El amor de los hippies del 69, ese amor. Porque ellos hablaban del amor, ¿no? Y la gente y las ideologías se apoderan del concepto amor, ¿no? Pero de amor no hay nada ahí. El amor lo tiene Dios, amén. Dios es amor. Él es el amor, amén. El poder del amor. Cuando la palabra dice el poder del amor, está hablando del poder de Dios, el amor de Dios. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, diga amén, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Amén. Tremenda palabra, ¿no? Y va uno descubriendo allí que el que está hablando es el Señor, amén. Y está hablando de una amada que está recostada sobre él. Una esposa, ¿cierto? Ataviada. Una esposa que está tan pegada a él que deja una marca sobre su corazón, sobre su hombro, dice allí. Está hablando de la iglesia. Y quería arrancar con este pasaje para dar el nombre de la enseñanza o de la predicación de hoy, que la vamos a titular El amor que limpia lo muy inmundo. Amén. El amor que limpia lo muy inmundo. Y quiero hacer un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido que limpiar prendas, hay manchas que no se pueden limpiar, ¿cierto? O que son muy difíciles de limpiar. Y usted utiliza un ingrediente, una receta, una fórmula, que todos dicen que es buena, pero cuando usted va y mira, la mancha sigue ahí. No se quita. No se borra. Cuando usted mira la palabra del Señor, en los pasajes de Levítico, cuando el sacerdote estudiaba la lepra del leproso, que la lepra tiene niveles, ¿no? Hay lepras que arrancan desde una mancha en la piel, de una erosión de la piel, de un cambio en el pelaje de la persona, hasta lepras que carcomen la carne y llegan al hueso. ¿Sí? La lepra la produce una bacteria que va deteriorando el tejido. Y cuando usted mira la palabra de Dios, la lepra es sinónimo de inmundicia, de pecado. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de la inmundicia más inmundicia. Lo más aborrecible de parte de Dios o lo más descalificante para Dios es el pecado, la inmundicia del pecado. Y en el libro de Levítico usted ve a los sacerdotes analizando la lepra, ¿no? Entonces la lepra aparecía, estudiaban al paciente, a la persona infectada, la llevaban, la mandaban al claustro a apartarse y tenía que venir cada 7 días, cada 14 días a que el sacerdote mirara si la lepra iba limpiando, si la lepra iba desapareciendo. Y dice la palabra que había lepra tan contaminante, la lepra era tan contaminante que todo lo que la lepra tocara tenía que ser quemado, tenía que ser derrumbado, hermano. Médicos y epidemiólogos nos han contado, o hemos sabido de parte de ellos, que hay hongos y bacterias tan impresionantes que invaden salas médicas de emergencia que tienen que sepultar esas alas de hospitales bajo tierra, con cemento. Así como tuvieron que sepultar
esta, allá en Chernobyl, la central de Chernobyl, el núcleo de Chernobyl lo tuvieron que enterrar bajo metros de concreto para que esa contaminación de radiactividad no siguiera minando el aire y todo el espacio a su alrededor. Y el pecado es así, difícil de limpiar, difícil de tratar. ¿Cómo se erradica el pecado? ¿Cómo puede el hombre erradicar el pecado? Desde tiempos antiguos el hombre tiene una pelea contra las pestes, ¿no? Medite usted, por ejemplo, en la lucha que llevó el mundo antiguo con la peste negra, con la peste bubónica. Se expandía, mataba a las personas en cuestión de horas. Aparecían los bulbos, las manchas en la piel y la persona moría en cuestión de días, hermano. De una tercera hasta la mitad de la población de Europa murió por la peste. Y aún hoy el ser humano pelea contra las pandemias, contra los virus, contra las bacterias. Brota el ébola en África y inmediatamente tienen que encerrar una población entera, hermano, de lo terrible que es ese virus. Y el pecado es así, difícil de erradicar. ¿Cómo se limpia el pecado? Y Dios nos enseña, hermano, que la única forma de limpiar el pecado es a través del amor. Amén. El amor que limpia lo muy inmundo. Lo que ni la palabra ni la ley pudo hacer. La ley no pudo hacer eso, hermano. Tuvo que venir Dios mismo a borrarlo. Y se necesitaba, hermano, de sangre. Se necesitaba que viniera un hombre. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermano. Amén. ¿Cómo entró el pecado? A través de un hombre. El pecado no entró a través de otro, sino de un hombre. No fue un animal, no fue un ángel. El pecado entró a la tierra, a Edén, a través de un hombre. Y tenía que venir un hombre a limpiar el estrago, hermano. A limpiar esa mancha. Amén. La palabra aquí nos enseña, hermano, nos habla de un momento especial, ¿no? Dice, hay una pregunta que lanza allí quien escribe este libro. Dice, ¿quién es esta? Es una revelación, ¿no? No se lo está imaginando, es una revelación, es una inspiración celestial. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? ¿Quién es esta? Dice. ¿Y qué tiene que ver el desierto? Dice la palabra, hermano, que cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, a la hermana de Moisés se le ocurrió elevar un cántico, ¿cierto? El famoso cántico de Miriam, la hermana de Moisés. Ah, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que nos hizo atravesar el mar, lo abrió, el Dios que nos libró de los enemigos. Había júbilo, ¿cierto? Pero cuando cruzan el Mar Rojo, apenas era el comienzo del verdadero camino. Y fue un camino doloroso, ¿no? Rebeliones, exacerbaciones, azonadas, contumacias, frustraciones, decepciones de parte de Dios. Dolor en el corazón de Dios. Pero con todo y eso, el Señor no quitó la mano de su pueblo. Los remanentes se mantuvieron y emergieron del desierto hacia una tierra prometida. Entró Josué, ¿no? Josué, ¿de dónde venía? Del desierto. Cesó el maná, ¿cierto? El maná cesó. Cuando ya ellos entienden que la tierra prometida tiene frutos, ya no es un desierto, sino es tierra labrable, es tierra de frutos. Dios dice, ya no necesitan el maná, emergieron del desierto a conquistar la tierra. Demoraron siglos tomando la tierra. Y aún en medio de todo eso, no se libraron de todos ellos.
Hubo una simbiosis, una mezcla, un mestizaje con pueblos paganos. La religión pagana quedó allí y con el tiempo Israel prefirió a los dioses de la tierra de Canaán que al Dios que lo libró. Claro, emergió de un desierto terrenal, emergió de un momento que se suponía que era un momento de purificación, pero el pecado seguía invadiendo el corazón de Israel. Esa no es la amada que emerge de allí. No es esa la amada. Esta amada es la esposa, la amante final de nuestro Señor. Amén. La misma que ve el apóstol Juan, vaya un momentico usted, allí Apocalipsis. La misma que ve Juan es esta que se ve en Cantares. Apocalipsis 7, mire esto. Dice, versículo 9, dice el apóstol Juan, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Métase en su corazón eso de nadie puede contarla. Amén. Nadie puede contarla, dice. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Ya no está la mancha, ¿cierto? La amada que emergió del desierto del Sinaí venía sin mancha limpiada, con mancha limpiada o con la mancha prevalente. Con mancha o sin mancha entraron a Canaán, con mancha en su corazón. No era la amada de Cantares 8, no es la amada de Apocalipsis 7. Esta dice, vestida está de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El Cordero, el que se hizo hombre, el que tenía que revertir el daño del pecado, lo hizo a través del sacrificio y del derramamiento de la sangre para borrar el pecado, la lepra espiritual en los hombres y para borrar la mancha también que en el altar de Dios también quedó allí, ¿correcto? Esa es la amada, la que se complace en ver el poeta de Cantares, hermano. Os vamos a mostrar esa Cantares. Ahí está la amada, recostada sobre su amado. Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, como allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Mediten esto, fuerte es como la muerte el amor. De hecho, la palabra nos enseña que es más fuerte que la muerte, porque la palabra de Dios dice, ¿dónde está el aguijón de la muerte? La muerte venía venciendo, venía prevaleciendo contra el hombre, contra su carne, contra su espíritu, contra su corazón, contra su alma. Viene el que se hace hombre, derrama su sangre en la expresión máxima del amor y trae la solución para borrar el pecado. Por tanto, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Por qué prevalecía la muerte? Porque la mancha seguía allí, porque la lepra seguía allí. Como el israelita que tenía que ir al sacerdote, el sacerdote decía, sigue allí la lepra, vuelva al claustro, vuelva al claustro. Era una batalla inganable. Pero cuando el Cordero derrama la sangre, dice, aquí está el antídoto de la muerte, del pecado. Cuando el Señor desató la plaga de serpientes en el desierto, Dios se compadece, envía a Moisés a labrar una serpiente de bronce que se coloca bajo un asta y hace un acto profético. ¿La serpiente a quién representa? A la que hizo caer al hombre en el pecado.
y la serpiente está allí, una serpiente inmovilizada, está allí, está diciendo el Señor, allí está la causa de la muerte está vencida. En la época del desierto aparece como una serpiente, pero la palabra dice que el acto profético estableció que en el futuro todo el que mire al que muere en la cruz, como los israelitas miraron a la serpiente para ser librado de los dolores y de la muerte, todo el que mire al que está en la cruz será pasado de muerte a vida. Tendrá el privilegio de que su pecado, su lepra espiritual sea borrada. No habrá más prevalencia de la muerte. No habrá más prevalencia del pecado. Y se convertirá en esa amada que deja una huella en el brazo. ¿Cuánto tiene que recostarse una amada para dejar la huella? Miren esto, mediten esto que lo hablamos hace poco. ¿Qué fue a hacer María Magdalena? A abrazar al Señor. El Señor le dijo, no, aún no. Aún no, le dijo. Pero le dijo que no por siempre, o le dijo aún no. Aún no, espera. Espera que no se ha completado todo el asunto. Tengo que ir al Padre. Él resucita, claro. Pero tiene que ir al Padre. Y tiene que volver un día al Señor. Y ese día nuestro abrazo con Cristo será entrañable, hermano. Como cuando usted ama mucho a una esposa, la abraza. Le queda la marca de su esposa sobre su pecho, sobre su brazo, amén. Así como la amada que entra en Cantares. Se completa todo el proceso de regeneración, de restauración, amén. Pero esa restauración, esa regeneración, lo tremendo de todo esto es que es un milagro en todos los aspectos. Es el gran milagro. ¿De dónde sacó el Señor a esa amada? ¿De dónde la extrajo? Ahí está el verdadero milagro. Ahí está el verdadero acto de amor. ¿De dónde la saca? ¿De dónde viene? El milagro consiste en pasar algo que está leproso a algo limpio, hermano. La amada de Apocalipsis 6 dice, sus vestidos están limpios. Están limpios. Pero estaban limpios cuando Cristo puso el ojo sobre ella. ¿Estaba limpia? ¿Cierto que no? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Israel? Le pregunto. Allá en Egipto había una promesa, claro, ¿no? Desde Abraham. Vendrá una descendencia, por causa del pacto que tengo contigo, sacaré una descendencia y haré de esa descendencia un pueblo para mí. Cuando vino el rescate, ¿cómo estaba Egipto? Estaba preso, no solamente preso por Faraón. Esa era su esclavitud terrenal, un faraón, un emperador que doblegaba a un pueblo peregrino, un pueblo extranjero en tierra de Egipto. Pero también estaban esclavos del pecado. El faraón espiritual, el diablo, los tenía esclavizados en el pecado. Dolor, escasez, idolatría, pecado, maldad, destrucción. Gobernaban el espíritu y el alma de los israelitas. Pero de ahí extrae el Señor a un pueblo. Y lo más tremendo del amor de Dios, hermano, es que uno pudiera pensar, y allí salió Israel, y agradecido Israel, fue coherente, fue propicio al amor de Dios. No, hermano. Durante siglos, decepciones, adulterio, traición del pueblo contra Dios. Y Dios seguía extendiendo su amor. Dios levantaba jueces, ellos caían, Dios levantaba jueces, ellos caían. Dios levantó reyes que restablecían las cosas, volvían y caían. Tuvo que purificarlos Dios en los exilios. Lograron mejorar algo, pero no alcanzaron las cosas, hermano. Cristo vino y aunque muchas cosas habían cambiado,
Su corazón seguía corrompido, hermano. Cristo tuvo que morir para salvarlos a ellos y para volver a extender su amor, imagínense. Y en esa última extensión del amor, Dios puso la mirada en nosotros. Quiero que miremos un pasaje, hermano, o unos pasajes que nos harán comprender un poco mejor esto, darle un poco de sentido a esto que estamos hablando. Quiero que vaya usted, hermano, al libro del profeta Oseas. Después de Daniel está Oseas. Daniel, profeta Oseas. ¿Qué dice allí? Capítulo 1. Pongámosle, miremos el título. Dice la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Pero vamos a leer el 2 y el 3. Dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Es la vida del profeta, ¿no? Profeta santo para Dios, guardado, integral al servicio de Dios. Una de las cosas que más le afanan a un hombre de Dios es su santidad, a un verdadero hombre de Dios, ¿no? El afán de ser santo delante de Dios, de ser puro, ¿no? Un hombre de Dios se destaca por eso. Pedro le dijo al Señor cuando extiende el pergamino, come de eso. Le dice, Señor, pero desde pequeñito no he comido nada inmundo. ¿Cómo me vas a hacer comer animal inmundo? Le dice Pedro, ¿no? Eso hace parte de esa concepción y mucho más marcada después de que él camina con Jesús. Él dice, yo quiero ser santo, ¿no? Esa es mi naturaleza. El profeta Ezequiel, ¿no? También no comía lo inmundo y de repente el Señor le dice, ve y prepara comida, prepara pan, utilizando para encender la llama estiércol humano seco. Oiga esto, hermano. Y le dice Ezequiel, Señor, pero ¿cómo me vas a hacer esto si yo soy un hombre que aborrece lo inmundo? Dice. Y el Señor se compadece un poco de Ezequiel y le dice, bueno, estiércol humano no, pero coja estiércol de buey y con eso sí lo cocina. Entonces Ezequiel dice, me toca hacerlo porque Ezequiel está profetizando. No es para contaminar a Ezequiel, es para profetizar la forma en que Israel sigue comiendo de lo inmundo. Con Oseas hace exactamente lo mismo. Un hombre santo, un profeta de Dios que quiere guardar la santidad y la orden de Dios es, un día Dios le dijo a Adán, ¿no? Adán, miren esto, Adán, es tiempo de que tengas tu esposa, ¿no? Voy a poner un sueño, te voy a anestesiar. Y en esa anestesia el Señor extrae una costilla de Adán, ¿cierto? Y construye el cuerpo de una mujer. O construye una mujer que estaba metida en Adán. Recuerde que ellos dos están en el mismo ser. Pero Eva se manifiesta con posterioridad. Cuando Adán despierta ya es un hombre casado. Esta es su esposa. A través de ella viene el pecado. Entra la inmundicia, ¿cierto? Dios tiene que revertir todo, regresarlo a su estado de pureza. Y para eso utiliza Oseas. Le dice, bueno, Oseas, él no le dice como a Adán, le dice, te va a conseguir una mujer, una virgen, una doncella para que sea tu esposa. No, le dice, ve y consíguete una prostituta para que sea tu esposa. Entienda esto, hermano. Imagínese el conflicto del pobre Oseas. Pero si yo quería una esposa de la iglesia, bueno, en ese tiempo no había iglesia, no era el pueblo de Dios.
Una mujer, una doncella, una mujer virgen, como la ley dice. Y el Señor le dice, no, es que tengo que profetizar. Tengo que dejar un mensaje que trascienda las generaciones. Tiene que casarse con una mujer prostituta, le dice. Una mujer fornicaria. Y además con hijos. Producto de sus fornicaciones. Pero Oseas, como era un hombre de Dios, y más allá del deseo de la santidad, lo que más caracteriza a un hombre de Dios es su obediencia. ¿Quién dice amén? Y dice en el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Él obedeció. Un hombre de un carácter y un espíritu superior toma a una mujer con hijos que tuvo con otros hombres. Póngase a pensar en la mujer samaritana, ¿no? También. Hay prototipos que se parecen, ¿no? La mujer samaritana era una mujer adúltera. Ese culto en el pozo de Jacob era un culto mediocre, como el cristianismo del catolicismo, ¿no? Un catolicismo es un cristianismo mediocre, muy mediocre, donde usted va a la iglesia, dice que Cristo es el Señor, él cree en Jesús, entre comillas, pero la persona sigue viviendo en pecado, vive rejuntado, vive recasado, es homosexual, el ladrón es mentiroso, pero va a misa y las gotas de agua bendita le caen y dice, ando bien, ¿no? La samaritana, ella, lo miramos en cierto momento, la samaritana decía, nosotros adoramos al Dios de Israel también. Pero mientras tanto, acaba matrimonios, se recasaba, adulteraba y seguía con su culto a un Dios que ella desconocía. Por eso el Señor le dice a la samaritana, le dice, tú no sabes lo que adoras, no entiendes lo que adoras. Pero he venido yo para enseñar la verdadera adoración. Y es una verdadera adoración que se despierta desde cuando entendemos nuestra condición de pecadores. Y aunque somos pecadores, Cristo y el Padre se han compadecido de nosotros, dándonos la opción de restaurarnos y limpiarnos, para que como agradecimiento nosotros nos convirtamos en sus adoradores. ¿Quién dice amén? No vino a aplastar a la samaritana, la vino a levantar y a levantar todo un pueblo, como lo mirábamos, ¿cierto? Y aquí también Dios está haciendo algo. Toma a Gomer, el profeta, una mujer llena de pecado, una mujer con hijos producto de la fornicación, hijos bastardos, llenos de maldición, y se casa con ella y ella le da un hijo a él. Pareciera, hermano, como si comenzara una restauración. Pero aquí cuando proyectamos esta palabra en el tiempo, nos damos cuenta que Gomer viene siendo el Israel que rescató a Moisés. Lo rescata esta Gomer que estaba en Egipto, espiritual, la rescata. Miriam se alegra, ¿no? Dice, vamos a hacerle un cántico aquí al Señor que nos libró de los ejércitos de Egipto. Y es un cántico extraordinario. Y pareciera que esta ramera que es sacada de Egipto comienza como a transformarse, a entender lo que Dios quiere. Pero con el pasar del tiempo las cosas comienzan a frustrarse, a levantar obstáculos, impedimentos que fueron muy desafortunados, hermano. Y que con el tiempo el Señor tuvo que decir, estoy cansado de esto. Voy a reducir a Israel a un remanente. Y para salvar a ese pueblo original, voy a tener que levantar otro. Para no extender tanto para no leer todo el pasaje, miren lo que dice el 2.5, miren lo que pasó con esta esposa. Al comienzo toma como nota de Oseas, ¿no? Se pone juiciosa, se santifica con Oseas, le da un hijo, ya no un hijo bastardo, sino un hijo de un matrimonio, pero con el tiempo la naturaleza de Gomer le gana.
como la naturaleza idolátrica, como la naturaleza pecadora de Israel le ganó para ser vencido por la idolatría. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 2, dice, mire, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Oiga esto, estaba casada con Oseas, la cosa pintaba bien, ella había comenzado a adorar a Dios, al Dios de Oseas, pero le ganó su instinto carnal, hermano, y concupiscente. Y dice, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Quiero hacer una pausa acá un momento, hermano, para exponerles una de las dificultades de la mujer ramera cuando se le predica el evangelio, hermano. Ellas comienzan a escuchar al predicador, nos escuchaban a nosotros, pero muchas de ellas manifestaban un problema. Decían, pero ¿cómo hago para dejar esto si es lo único que sé hacer? Desde los 7, desde los 8, desde los 10 se han prostituido y se han aprendido a ganar el pan a través de eso. No saben de contabilidad, no han estudiado, no se han capacitado. Lo único que saben es vender su cuerpo y dicen, pastor, ¿qué hago? Si es lo único que sé hacer. Uno tiene que decirles, no hay opción, mija. Seguir a Cristo es dejar el pecado. Es un acto de fe. Y de entender que si Cristo me saca de esto, Cristo me prosperará y me proveerá. Eso es un acto de fe, hermano. Estábamos en una reunión con hombres de Dios, pastores, líderes. Los lunes estoy con reuniones. Y ahí hablamos y yo escuchaba acerca del proceso lento, del proceso progresivo en la iglesia, en el cristiano, que en algunos aspectos, sobre todo en los detalles del carácter, suele ser así. Pero yo les decía, el problema de hablar de un proceso espiritual que colinda con una deconstrucción del pecado paulatina, lenta, no es de Dios. Cristo le dijo a los pecadores, les decía, no peques más. Le dijo a la adúltera, vete y no peques más. Te perdoné, te levanté, pero no puedes acostarte con un hombre más a partir de ahora, le dice. Le dijo al paralítico de Betesda, no se lo dijo, pero uno lo entiende. Lo veía caminando, se lo encontró después y el Señor le dice, hey, mijo, no peques más si no quieres que te ocurra algo peor. A ese sí le dijo esto. No peque, ¿qué estaba haciendo el paralítico? Estaba otra vez con los borrachos, con los hechiceros, andaba en malos pasos. Le dice, te levanté de Betesda, 38 años estabas tirado. Yo fui el que me compadecí de ti. Y vas a empezar a pecar, no peques más si no quieres que... Le hace una advertencia. ¿Qué es peor que estar paralítico? Yo le digo la muerte, hermano. ¿Qué es peor para un parapléjico que la parálisis misma? La muerte, hermano. Te voy a matar, le estaba diciendo el Señor, si sigues pecando. Oiga esto, hermano. Saca Dios una ramera para santificarla con Oseas. Al comienzo la cosa marcha bien, pero ella dice otra vez, suspira, como la ramera, la adúltera de Proverbios 7. Mi marido se fue a un largo viaje y yo me asomaba por las ventanas a ver si mis amantes aparecían delante de mi casa. Eso dice Proverbios 7, ¿cierto? Y les he explicado que es una analogía o es un monólogo de nuestra propia alma. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo dije un día, ya iba a la iglesia, pero todavía me tomaba mis copas. Dije yo, no puede ser posible esto. Estoy yendo a la iglesia allá y me sigo tomando mis copitas. Dijo, no más, dije yo. No más trago, no más mujeres. Y claro, mi alma todavía por allá suspiraba. Mis amantes. Mis traguitos. Pero yo me resistí, hermano, hasta que Dios me liberó. ¡Caj! Se quebró el pecado y vino una regeneración. Ella no alcanzó esto. Ella volvió a suspirar por los amantes, los que le dan el pan, los que le dan de pronto lo que de pronto estaba pasando era que la cosa con Oseas no era tan próspera para su estándar de vida, porque está diciendo,
los que me dan mi pan y mi agua, los que me dan mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué está queriendo decir? La cosa aquí con Oseas no es tan próspera como yo quisiera, que es el otro problema de las mujeres que vendían su cuerpo a las que le predicábamos. Decían, pero pastor, otras tenemos plata. Yo tengo mi apartamento, yo tengo mi cama full, yo tengo mi ropa full, yo compro lo que quiero. ¿Sí? Cuando meditan en seguir a Cristo, la persona que no es tonta dice, me parece que Dios va a probar mi fe. Escuche muy bien esto, hermano. Dios, cuando me rescata, lo primero que va a hacer es probar mi fe. O sea, me va a meter en una tribulación. Oiga esto. La prosperidad de Dios, que es la que desea, apostólicamente Pablo dice, cuando tu alma prospere, Dios te prosperará en todo. O sea, la abundancia en su vida vendrá cuando su alma haya pasado por muchas pruebas. Y usted en cada una de ellas venza. Entonces Dios dice, pasaste esto, mira. Pasaste esto, mira. Pasaste esto, mira. Y la palabra lo respalda. Respalda lo que digo porque dice, si eres fiel en lo ajeno, si eres fiel en lo poco, yo te pondré en más y más y más, dice. Dios no se contradice. Si prospera tu alma, prosperas en todo. Yo por eso no creo en doctrinas de la pobreza, como no creo en doctrinas espontáneas de la prosperidad. No es que la prosperidad está mal, pero la prosperidad es conforme a Dios, que dice cuando tu alma esté compacta, cuando tu alma esté atornillada, cuando yo vea que has pasado las pruebas y te has aferrado a mí y no me has abandonado, yo te doy todo lo que quieras, dice Dios. Pero lo que promueven los predicadores es, llega a la iglesia y Dios ya te va a prosperar. Mentiras, hermano. Dios te va a probar, te va a medir. Porque Dios necesita triturar el corazón para hacerlo de nuevo. ¿Dónde se tritura? En la prueba, hermano. En el mortero. En la piedra de molino se pone se pone la semilla a moler, hermano. Y cuando sale de allí usted dice, sigo adelante. No dejo a mi Señor. Usted avanza en eso, Dios lo prospera, Dios lo levanta. Los que han sufrido tribulaciones lo saben, que el postrer estado después de la tribulación es mejor que el anterior. Usted lo sabe, hermano. La palabra se hace evidencia en su vida. Esta mujer dijo, no, esto aquí con Oseas es poquito como apretadito, yo voy a volver a mi vida sabrosa, me voy con mis amantes. Se reprostituye, vuelve a sus andanzas. Y la palabra de Dios dice que el que vuelve atrás, su estado, así como el que pasa las pruebas fiel a Dios, su estado postrero es mejor. El que se devuelve atrás, todo es como una matemática, ¿no? Usted le pone la línea de 0 para arriba números positivos, ¿cierto? De 0 para abajo números negativos. El que sigue con Cristo positivo, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 45, 100. Pero el que echa para atrás dice, su postrer estado viene a ser peor que el anterior, dice. Oseas se extrae una mujer ramera para santificarla. Al volver atrás se vuelve una mujer recontra ramera. Oiga esto, terrible, ¿no? La palabra, cuando usted lee de corrido el libro de Oseas, habla de una misma mujer que vuelve atrás y después cuando vuelve atrás, después de los años, viene otra orden para Oseas. Viene otra orden para Oseas. ¿Sí? Oiga esto. Yo creo que Oseas, durante ese lapso, cuando ella vuelve atrás, yo creo que Oseas se tuvo que haber sentido triste. Porque ya le había dado un hijo, la vio progresar algo.
Pero yo creo que con el tiempo, eso pasa mucho con los varones o con las mujeres, dicen, uy, de lo que me libré, ¿cierto? Cuando la persona cura sana, dice, uy, de lo que me libré. Esto no tenía ninguna viabilidad, esta unión. ¿Cierto que pasa? Y en esa condición, Dios vuelve a llamar a Oseas. Oseas, venga, hermano, venga. Sí, señor, aquí a las órdenes, señor. Capítulo 3 dice, ya pasó el tiempo, ¿no? Pasaron los añitos. Dice, me dijo otra vez el Señor. Capítulo 3, versículo 1. Dice, me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Miren esto, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada. No es la misma. Imagine cómo estaba. Imagine cómo estaba. Si cuando la recogió la primera vez estaba mal, estaba llena de hijos de pocos tipos. ¿Cómo estaba ahorita? Vieja. Es que mire el precio que pagó. Mire el precio que pagó, una miseria. Por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada. Claro que ¿cuántos son 15 ciclos de plata? Bueno, no era barato, pero yo medite en el estado de la mujer. Imagínense, ya no era bonita, ya se había avejentado, mueca, maltrecha. No, perdóneme. Yo digo, mire, usted porque no conoce esos lugares, pero usted en las zonas de tolerancia o zonas rojas, usted va a mirar a las muchachitas, jovencitas, casi niñas, bonitas, ¿no? O sea, son jóvenes. Pero cuando usted ve la prostituta ya de 50, 60 años, ¡ay, Dios mío, Señor Santo! Pobre mujer. Acabaditas, canosas, arrugadas. Y todavía en esas, ¿sí me entiende? O sea, así la recogió, a la que era su esposa la recogió otra vez. Pero escuche, y la tiene que comprar porque nadie la quiere comprar. Y emerge en Oseas una figura como la de Cristo. Miren esto tan lindo. Mire cómo lo que era desastroso comienza a convertirse en algo lindo, hermano. Miren esto, le dice, mire lo que dice en el versículo 3, dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Oiga esto, hermano. Aquí le agrega algo más. Pero meditemos en esto. La primera del capítulo 1 hace alusión a Israel, ¿cierto? Esta segunda hace alusión ¿a qué? A la iglesia. Mire cómo es Dios de tremendo, cómo es el amor de Dios. Dios siente una frustración porque Israel le fue infiel. Conserva un remanente, pero aunque rechaza el grueso de los israelitas, conserva un remanente y el amor está intacto. Y dice el Señor, yo tengo que salvar a este Israel. Voltea la mirada y para despertar el celo de Israel, pone la mirada en quien está peor que Israel. ¿Quiénes son? Los gentiles. Por eso, hermano, cuando el apóstol Pedro ve caer el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, yo creo que Pedro ahí dice, Dios no tiene límites, dijo Pedro. Pero ya ahí, el Pedro que después muere cabeza abajo en una cruz, se vuelve compacto y entendido cuando ve caer el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Dios no tiene límites. Si Dios es capaz de salvar y llamar pueblo a todos estos paganos, pecadores, malvados, Dios no tiene límites. Entonces esta maltrecha, peor que la primera, éramos nosotros, hermano. Pecadores, bandidos, no éramos judíos, nunca entendimos la ley.
vagabundos, sinvergüenzas, Dios dice, de aquí voy a sacar a un pueblo que llamará celo al primero, y de los dos, por medio de Cristo Jesús, lo haré un solo pueblo. O sea que la amada, hermano, que entra en Apocalipsis es los judíos y los gentiles juntos. El apóstol Pedro dice, ya no importa si sé judío, ya no importa si sé griego o gentil, somos un pueblo y nuestro referente de salvación es Jesucristo. ¿Quién dice amén? Y le da un aplauso al Señor, hermano. Y mire cómo yo relaciono lo que le está diciendo aquí Oseas a esa mujer maltrecha. Mire qué cosa tan linda. Mire ese amor del que se llenó Oseas. Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, oiga esto, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Dios, ¿qué le prometió a los gentiles? A diferencia de los israelitas. Los israelitas conocieron la ley porque estaba grabada en donde, en piedra, ¿cierto? Porque se la colocaban en las filacterias, porque la colgaban en las puertas y en las paredes de sus casas. Pero un día el Señor dijo, a ustedes, con ustedes voy a hacer algo mejor. Yo les voy a grabar la ley en el corazón, dijo el Señor. Y les voy a dar mi espíritu para que lo que fue imposible para el hombre sea posible para Dios en ustedes. Y dijo el Señor algo revolucionario. Miren esto, porque la palabra es el pan, ¿cierto? Dios dio pan en el desierto, ¿cierto? El maná. El pan del nuevo pacto, ¿cuál es? La palabra grabada en el corazón. Pero también en el desierto hubo sed, ¿cierto? Dios, ¿qué les dio? De la peña de Oreb brotará agua de la mejor para sus cuerpos. Pero ya instalada la ley en el corazón, la palabra que dijo, mire, porque está en el mismo discurso de Juan, ¿no? Capítulo 15, 16, 17. El Señor dice, voy a grabar la palabra en ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Dice, mi palabra los ha limpiado, pero también hace una promesa. El que cree en mí, el que tiene la palabra grabada en el corazón, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Quién dice amén? Está la promesa. Esos ríos de agua viva y la ley grabada en el corazón es la ratificación, hermano. La ratificación de lo que le dijo Oseas. Y Oseas es Cristo hablándole a la iglesia. Con esa ley no volverás a fornicar, hermano. El verdadero cristiano, hermano, no vuelve atrás, hermano. El verdadero cristiano, el amor, el poder del amor de Dios se le vuelve irresistible. No vuelvo atrás. Amén. No vuelvo atrás. Me mantengo adelante. No puedo decepcionar a que me sacó de un burdel espiritual, ¿no? No lo puedo decepcionar. Y si entiendo que volver atrás es mi desgracia total, ni lo considero, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Ahí está la palabra, hermano. El Señor. Amén. Palabra del Señor. Quiero rematar, hermano, con una palabra en Romanos, hermano. Porque nosotros somos salvos para salvar, amén. ¿Quién dice amén? Nosotros somos salvos para salvar. Lo poderoso que es del poder del amor. Y uno meditábamos en estos días con el pastor Antonio, ¿qué tanto hay que hacer para salvarse? Porque a veces predicamos algo, pero tratamos de vivir una salvación por obra, ¿cierto? A veces nos pasa eso porque tenemos eso en nuestro chip antiguo, que todavía está por ahí, pero tenemos un chip nuevo, pero por ahí quedó tirado en un cajón en antiguo y tratamos de pensar que nos salvamos por nuestras obras. No. Aquí Romanos dice, y en el versículo 8 del capítulo 10 dice, capítulo 10, versículo 8,
de Romanos, dice, mas, ¿qué dice? Mire la salvación. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué tiene que predicar usted? Ay, mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. La iglesia, una de las cosas que más hace el enemigo con la iglesia es distraerla en lo que no tiene que estar distraída. Lo que está pasando hoy es una decisión personal. Usted allá en un cubículo de votación. La iglesia tiene que estar en oración y predicación. Pero aquí ustedes tienen un pastor que aquí no utilizó el púlpito ni las redes para promocionar a nadie. Ustedes son lo suficientemente inteligentes para ser responsables en un lugar de esos. Nosotros tenemos que estar en la oración y la predicación. Dice la palabra de fe que predicamos. Miren lo que tenemos que predicar. ¿Cuál tiene que ser la columna vertebral de nuestra predicación? Antes de eso, recuerdo lo que Pedro le dijo al Señor cuando el Señor expuso las condiciones para entrar al cielo. Pedro le dijo, Señor, ahí ninguno me va a salvar. Pero el Señor dijo, Pedro, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que predicar nosotros? Le tenemos que decir al pecador que la salvación está al alcance de las manos. Ahí. Está ahí. A veces predicamos al revés, ¿no? Haga y después crea. No. A veces predicamos eso, ¿no? Haga y después crea. No, crea. Y si usted cree, el Espíritu Santo lo ayudará. Oiga esto. ¿Qué tenemos que predicar? Que la salvación está al alcance de las manos. ¿Pero cómo? Dice, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Paremos ahí un momentico porque andamos en una época de desprestigio de la oración de fe. Una cosa es pensar correctamente, además de que no todo el que confiesa al Señor en un altar o después de que se le predicó, lo hace con fe. Pero eso no significa que promover la oración de fe esté mal. Yo le digo una cosa, el día que yo hice la oración de fe, el 31 de julio del 2004, lo hice con todo mi corazón, hermano. Entendiendo que el que estaba de frente a mí fue el que murió por mí en la cruz. Que me costaron unos meses cuajar, que las palabras mías cuajaran con la realidad, sí, pero ese día lo hice de todo, ese día yo fui salvo el 31 de julio del 2004. Ese fue el día el día que el pastor Antonio oró por mí. El día que el pastor Antonio, cuando todavía no era pastor, me dirigió en una oración, yo la hice con todo mi corazón. Yo le hago una pregunta, en las guerras, los capellanes, ¿qué hacen? Van allá donde están los soldados muriéndose. ¿Y qué creen que hacen ellos? Deja tu pecado primero. Y después ven a la iglesia. Hombre, no hay tiempo, hermano. Está muriendo, le falta una pierna, las tripas las tiene por fuera. ¿Qué tiene que hacer un capellán? Ven, hijo, voy a hablarte rápidamente el evangelio. Tú estás enemistado con Dios. Yo te invito a que te reconcilies con Él por medio del único mediador que es Jesucristo. Quieres que ore por ti y comienza a guiar. Y cuando esa persona, hermano, y le digo una cosa, el Espíritu Santo está acá. Aquí está el Espíritu de Dios, hermano. Le dice uno al pecador, hermano, que la salvación está al alcance de las manos. Que si confiesa que Jesús es el Señor, hermano, y creemos en el corazón que Él lo levantó de los muertos, usted es salvo en ese momento, hermano. Yo he tenido que ver gente, el peor pecador salvado en un solo momento, hermano. Yo lo he visto. Dios me ha usado para eso, hermano. Amén.
Dios me ha usado para eso. En eso es lo que tenemos que estar, hermano. Claro que sí. Dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así como la mujer de Oseas, hermano. Ya no va a fornicar más, nunca más. Y tu descendencia será bendita. Amén. Y yo también te prometo que nunca te fallaré. Por eso uno de los discursos más importantes de Dios para con el que crees, yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré, dice Dios. El que cree un cuento de esos es porque está perdido, hermano. Creer que Dios me ha abandonado, nunca. Nunca, hermano. Mire, hermano, ese libro de La Voz de los Mártires es un libro que muestra que hermanos en Cristo, en los peores escenarios y peligros y ante torturas y que encarcelamientos, entendieron que aunque pasen estas cosas, Dios nunca me ha abandonado. Porque en el cielo estaremos con Él y vendremos a gobernar con Él en la tierra. ¿Quién dice amén? ¿Quién le da un aplauso al Señor, hermano? Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar por esto, amén. Póngase de pie, hermano amado. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendito Señor, gracias por la salvación, Dios. Por estas palabras refrigerantes. Señor, que destruyen los argumentos del enemigo. De hacer pensar que la salvación es imposible, Señor. De hacer pensar que esos hermanos, que esos hijos, que esa familia que está perdida en este momento es insalvable. Nosotros destruimos estos argumentos. En el nombre de Jesús. Porque escrito está en la palabra, Señor, que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos nosotros y nuestras casas y nuestros hijos y nuestras familias. Y también está escrito, Señor, que donde abundó el pecado, allí como la mujer de Oseas, donde abundó el pecado, un día sobreabundó la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Señor, y un día griegos y judíos y gentiles conformarán una sola nación incontable. Señor, este es el tiempo, Dios, donde vas a revertir. Que hay una palabra que dice que el Seol se traga insaciablemente las almas, dice la palabra. Pero un día vendrá el Señor. En un último tiempo, la lluvia tardía avergonzará al Seol, levantando de los peores lugares de la tierra y a los peores pecadores de la tierra los va a levantar para volverlos la nación santa de Dios. Aleluya, Dios, por esto. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y le podemos decir entonces a la muerte, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida en la muerte, el pecado en la cruz de Calvario. Vencido por la vida y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por esto. Espíritu Santo, llénanos del Espíritu, Señor, en esta hora. Con más fuerza, Señor, con más intensidad, para afianzarnos en la salvación, en el gozo de la salvación. Pero también, Señor, para hacer aún más, con más ahínco. No se salgan. Con más ahínco, Señor maravilloso, para que seamos con más ahínco instrumentos de salvación. Porque si confesamos, porque si el mundo confiesa que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, todo aquel que crea en esto será salvo, dice la palabra. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra poderosa. Señor, gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo te alabamos
Oramos, Señor, destruyendo enfermedad, porque está escrito en tu palabra que por la llaga tuya somos curados y sanados. Ahora mismo trae sanidad, Señor, a los huesos, músculos, órganos, de la cabeza a los pies. Toda enfermedad queda destruida, vencida en la cruz de Calvario, y todo espíritu de enfermedad y de muerte lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos, Señor, también, Señor, que tú eres el sumo sacerdote, y por eso traemos ofrendas y traemos, maravilloso Dios, bienes delante de ti, diezmo, Señor, y conforme a esto reprende el devorador de nuestras vidas y abre las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia, Señor. Gracias, Señor. Llévanos a nuestros lugares, a lo que vayamos a hacer en bendición en tu presencia, y glorifícate en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Dios. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. En el poderoso nombre de Jesús. Y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén. Perdón. Cuidado con el cable.